Listo, ¿cómo están? Buenas tardes, muchachos. Primero, darles las gracias por estar aquí en el último día, por su presencia a lo largo de la semana. El evento para nosotros ha resultado de mucho esfuerzo, pero también de mucha importancia porque consideramos que estamos aportando al conocimiento. Y hoy, para cerrar con broche de oro, por así decirlo, vamos a ver JavaScript. Pero ¿cómo manejamos hardware con JavaScript? Esto que suena completamente una locura, tener un lenguaje de programación web, un lenguaje de scripting web y llevarlo al manejo de componentes electrónicos es realmente increíble. Entonces, bueno, quisiera presentarme primero. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Anderson Cárdenas, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Software de la Poli, soy uno de los miembros fundadores del Club del Software EPN, principalmente soy el fundador del equipo de inteligencia artificial y soy miembro del mismo. También soy parte del equipo del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional. En mis tiempos libres me gusta escuchar bastante música y sobre todo aprender de las nuevas tecnologías. Al igual que ustedes, me ha tocado también tocar varios lenguajes de programación, por lo que yo sé que algunos tienen sus ventajas, sus desventajas son más fuertes en algo, quizá, ¿no? Pero los que yo principalmente manejo por el perfil que más o menos tengo y lo que me gusta hacer y lo que he venido haciendo durante estos años, manejo principalmente lo que es Python. Me ha tocado también aprender lo que es JavaScript, sobre todo para la parte del backend. Manejo bastante bien lo que es C++, y una de las razones por las que manejo estos lenguajes es principalmente porque dentro de mis tiempos libres y también dentro de las actividades de mis pasantías y como mi perfil profesional, más lo he orientado como, como el software construido hacia la electrónica, es decir, con el Internet of Things, con inteligencia artificial, involucrando electrónica y todo ese tipo de situaciones. De hecho, agradezco el espacio y la invitación que tuve para participar en esta semana. Voy a indicarles cuál es la alternativa para manejar JavaScript precisamente con lo que sería el hardware, lo cual, de hecho, yo, para ser totalmente honesto, antes de la invitación no lo había realizado, lo había escuchado, sí, pero más bien no me había puesto a revisar cómo se puede llevar a cabo y cuando lo descubrí realmente me llevé una gran sorpresa grata. Bueno, tras eso quisiera empezar mi ponencia con una pequeña frase, ¿no? Que solo hay dos tipos de lenguajes de programación, aquellos de los que la gente siempre está quejándose y aquellos que nadie usa. Nos dijo eso Barney hace algunos años y la verdad es que creo que es cierto y creo que voy a regresar a esta frase al final de mi ponencia. Antes de empezar, quisiera que se manejen unos conceptos básicos que quizá todos saben, pero creo que vale la pena recalcarlos. Bueno, ¿qué es hardware? Es los componentes físicos, electrónicos de cualquier sistema informático, computacional o de electrónica, que por ejemplo son nuestras computadoras, pero también como el día de hoy vamos a ver, pueden ser placas de electrónica, pueden ser sensores o incluso otro tipo de dispositivos de entrada y salida. También deben conocer algo que muy posiblemente todos han escuchado, es Arduino, que es un proyecto de la Fundación Arduino, que es un proyecto de hardware y software libre que permite controlar diferentes dispositivos y el manejo de hardware de una manera bastante sencilla, pero que también incluso puede llevarse a nivel profesional. De hecho, incluso en el laboratorio de inteligencia artificial del cual tengo el gusto de participar, manejamos un proyecto bastante serio y precisamente está controlado también con Arduino. Entonces es una herramienta potente y es quizá la más conocida, por eso el día de la conferencia de hoy voy a manejarme con esta plataforma Arduino. También debemos conocer qué es firmware, ¿no? Como sabemos, es esa parte de software, hardware, que no se sabe bien qué es, que es inalterable, que permite el control básico de los componentes electrónicos. También debemos saber qué es un sensor, y un sensor es únicamente un dispositivo electrónico que permite precisamente captar algo que está en el medio y entregarnos un valor numérico, y nosotros podemos leerlo e interpretarlo. También debemos saber qué es un puerto COM, y un puerto COM es aquella interfaz de entrada y salida que presentan los sistemas operativos, principalmente de las computadoras, para poder conectarse con dispositivos electrónicos, ya sea, por ejemplo, dispositivos médicos, sensores, escáneres y otro tipo de dispositivos que no son tan comunes, pero que al ser varios tienen la solución de comunicarse a través del puerto COM. De hecho, es así como se conecta Arduino y muchos de los que hayan programado en Arduino o en alguna de estas plataformas de hardware me darán la razón. Bueno, ¿cómo es posible llevar JavaScript para el hardware? Lo cual suena completamente a una locura. Como sabemos, JavaScript es un lenguaje que nació en la web y para la web. ¿Y cómo es que lo llevamos? Primero vamos a retroceder en las conferencias que se dieron previamente y dentro de eso vamos a tener el entorno de ejecución que es Node.js, que nos permite tener JavaScript de manera local.
como si se tratase de un lenguaje de los cuales nosotros instalamos, como por ejemplo, yo que sé, Python o C++. Entonces, todo esto es posible gracias a Node.js. Sin Node.js y sin la invención del matemático que decidió crear Node.js, esto sería totalmente imposible. Una vez que tenemos Node.js, debemos definir, bueno, está Node.js, tenemos JavaScript ejecutándolo en nuestro computador fuera de la web, pero ¿cómo podemos llevarlo hacia un hardware? Existen dos enfoques, de los cuales yo quiero hablarles el día de hoy y nos vamos a centrar más en el segundo. JavaScript para hardware puede manejarse de dos maneras, a base de Node.js puro y también a través de un protocolo que, por así decirlo, facilita la comunicación, que es el protocolo de comunicación Firmata, y utilizar una librería que nos facilite el manejo de hardware. Es así como podemos aproximarnos al hardware con cualquiera de estas dos alternativas. Vamos a explorarlas un poquito más. Vamos a hablar del enfoque en Node.js puro. ¿Cómo funciona el Node.js puro? El Node.js puro está constituido por una serie de librerías y de utilidades que ya nos da Node.js. Si nosotros a esa serie de utilidades y facilidades que ya nos entrega Node.js le aumentamos la instalación de Serial Port, prácticamente podríamos tener la comunicación con Arduino. No sé si de aquí alguna de las personas que estén por aquí tengan la oportunidad de manejar MATLAB, me imagino que sí. Sobre todo sabrán que MATLAB tiene un soporte para Arduino, en lo que tú le conectas, le haces la instalación, le estableces la comunicación serial, dónde está, y le conectas de una y bueno, te dice dónde está el Arduino en MATLAB, tú le dices está en tal puerto y a partir de ahí tú puedes crear en tus scripts de MATLAB, poner las instrucciones de Arduino y básicamente estás programando Arduino en MATLAB. Ya, una forma muy similar de hacerlo es con Node.js, pero tenemos que hacerlo con el Serial Port. Serial Port sería aquella librería que nos va a permitir comunicarnos de forma serial con el Arduino. Esto que les acabo de explicar es un enfoque muy simple. Sería tener básicamente, bueno, me confirman que ahí se está viendo mi Arduino con mi protoboard, ¿no es cierto? Sí, es lo que estoy viendo ahorita. Entonces, listo. Lo que haríamos en ese caso sería simplemente utilizar el Arduino IDE puro y duro tal y como lo conocemos, programaríamos lo que necesitemos programar, lo mandaríamos a verificar y lo mandaríamos a compilar y a subir a nuestra plataforma. Es así como funciona un Arduino, por así decirlo, es totalmente independiente de las conexiones USB, sino una vez tú que le cargas el programa, por ejemplo, aquí se está cargando este programa, una vez que se carga el programita al Arduino, tú puedes desconectarlo de tu computadora, conectarlo con una fuente, con una batería LiPo y al tener el programa listo, va a estar en ejecución constante y va a estar ahí funcionando, funcionando, funcionando. Y, por ejemplo, las lecturas de los sensores que podemos ver, por ejemplo, el día de hoy vamos a utilizar un sensor de ultrasonido, no sé si ahí se ve un poco mejor, que está en la parte de acá. Podríamos nosotros utilizar todo el código en Arduino y nosotros leerlo a través de la comunicación serial con Node.js. Entonces, a través de eso nosotros vamos a leer las líneas, nosotros parseamos y vamos leyendo cada una de las líneas que nos da la comunicación serial de Arduino. Y podemos ir leyendo y podemos guardarlas, tener un servidor en Express y hacer cualquier tipo de cosas. Este es un enfoque muy rudimentario, muy complicado incluso de hacer, porque si ustedes sabrán, bueno, Arduino es simple, pero con otro tipo de placas, si tenemos una ISP, a lo mejor ya no es tan compatible, a veces lo que sería el port deben hacerse cambios. Entonces es posible hacerse, sí, pero sería una forma un tanto complicada de realizarse. Y de hecho, en JavaScript la comunidad es tan increíble que alguien ya nos ayudó, que alguien empezó a hacer estas comunicaciones seriales y que empezar a programar, por así decirlo, en un JavaScript de bajo nivel para poder comunicarse con el Arduino y entender sus instrucciones a través de únicamente comunicaciones seriales, pero alguien ya lo hizo, porque JavaScript es así de increíble, su comunidad es tan fuerte que siempre van un paso por adelante y tenemos el siguiente enfoque. El siguiente enfoque es un enfoque de firmata. Este es uno de los conceptos básicos que debemos tenernos para la conferencia. ¿Qué es Firmata? ¿Y cómo hace posible ejecutar JavaScript en un Arduino? Firmata no es nada más que un protocolo de comunicaciones que ha sido establecido para Arduino y básicamente es lo que nos permite interpretar Arduino en un entorno que no sea propio nativo de los lenguajes como C y C++, como por ejemplo JavaScript. Firmata es el código que tengo aquí y básicamente es una programación en el lenguaje nativo de Arduino, que por así decirlo es una variación del C++,
que permite realizar una comunicación entre Arduino. Y va a dejarlo al Arduino dormido, por así decirlo, sedado, de tal forma que sea únicamente un nexo y que el control pase a estar hacia nuestro lado con cualquiera de los lenguajes de programación que utilicemos. Firmata no únicamente funciona con JavaScript. Firmata también puede trabajar con Python o con otros tipos de lenguaje, incluso he visto que lo hacen con PHP. Entonces, ¿cómo funciona Firmata? Firmata básicamente consiste en nosotros utilizar, aquí vamos a abrir, nosotros únicamente vamos a dar de IDE, vamos a ejemplos, y dentro de ejemplos vemos aquí que existen protocolos de comunicación, como el Bridge, el GCM, y dentro de esos nosotros podemos encontrar algunos protocolos y nosotros podemos escoger el de Firmata, y nosotros tenemos aquí, nos dice estándar Firmata, Simple Digital Firmata. Nosotros vamos a seleccionar este de estándar Firmata y lo que haremos es cargarle a nuestro Arduino. Una vez que hemos hecho ese paso, nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es preparar nuestro entorno de desarrollo. En este caso vamos a abrir una nueva instancia de nuestro estudio, de nuestro Visual Studio Code, que va a ser el IDE que voy a estar utilizando durante esta conferencia. Nosotros vamos a abrir una nueva carpeta. Voy a poner en mi escritorio y esta es en la que voy a estar trabajando durante esta conferencia. Ajá. Carpeta. Y bueno, me voy a crear una directamente en el desktop para nombrarla. Vamos a ver. Para nosotros preparar nuestro entorno de desarrollo con JavaScript para manejo de hardware, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. En este caso yo le voy a poner demo.js. Tiene que ser una carpeta porque dentro de esta carpeta nosotros vamos a instalar los módulos que vamos a requerir. No puede ser una instalación global como se tiene tan acostumbrado porque de hecho vamos a tener que utilizar algo muy específico y va a ser de la siguiente manera. Entonces nosotros nos vamos a la carpetita que creé y listo. Una vez que estoy dentro de mi carpeta, le doy sí, que confío dentro de todos los autores y me voy a crear un nuevo terminal. Una vez que tengo este nuevo terminal, le voy a dar a que Node, bueno, esto lo hemos visto en sesiones anteriores con el Node Package Manager, me instale. Bueno, primero, algo súper importante. Node. Y yes, sí, le damos así. Bueno, me olvidé de ponerle el flag de yeah, ponemos todo que sí, y está todo bien. Listo, una vez que tenemos el package.json, nosotros vamos a instalarnos un pequeño módulo que se llama Johnify. Y aquí voy a hacer pausa a la preparación del entorno de ejecución. Y voy a continuar con nuestra exposición. Tenemos ya a este punto cargado en el Arduino nuestro protocolo Firmata, que ha puesto nuestro Arduino en este modo escucha para poder controlar con otro lenguaje de programación. Ahora, ¿cómo hacemos uso y sacamos la máxima ventaja de este protocolo Firmata a este punto donde lo he mostrado? Sería utilizar una librería de la cual vamos a estar hablando la mayor parte del tiempo y que es Johnnyfy. De hecho, no sé si algunas personas, bueno, no es tanto de nuestra generación, pero bueno, hay una película que se supone que es un poco famosa en la cual aparece un robot que se llama John. Entonces, en honor a eso, la comunidad de JavaScript decidió crear una librería que se llama Johnnyfy, más conocido como la J y la 5, J5, ¿no? Johnnyfy en inglés. Y bueno, es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Johnnyfy es una solución simple y fácil para programadores JavaScript para el control de hardware. Y es precisamente el módulo que nosotros vamos a instalar en este momento. En lo que va la instalación, vamos también a dirigirnos a lo que sería la aplicación. Vamos a dirigirnos acá, perdón, a la página web de Johnnyfy y vamos a explorarlo un poco. ¿Qué es Johnnyfy? Johnnyfy es una librería de JavaScript, la instalamos con NPM, es súper conocida y que está programada a puro Node.js. Como les había explicado inicialmente, la primera aproximación de únicamente utilizar Serial por ir programando JavaScript a bajo nivel, eso ya está hecho y nosotros podemos hacer uso de esta librería. De hecho, ellos te ofrecen un kit de desarrollo de electrónica para poder realizar algunos de los proyectos básicos.
De hecho, aquí nos da la opción para la instalación de Johnnyfive y nos va indicando cuáles son las plataformas que soportan. Si nosotros vamos a echarle un vistazo, la gente de Johnnyfive se tomó la molestia de hacerlo compatible con muchísimas de las plataformas electrónicas más conocidas. Y esto es una gran ventaja, porque si nosotros utilizamos Node.js puro, lo más seguro es que vamos a encontrar problemas con la comunicación de los puertos seriales, porque eso por abajo está escrito con Python y C, y muchas veces depende de la configuración de tu ordenador y del firmware de las placas, por lo cual es un poco difícil si no se utiliza una placa tan conocida que esto realmente funcione. Entonces las personas de Johnnyfive se encargaron de hacer esta locura de tomar casi 50 de las placas más conocidas y que actualmente están dando soporte. Entonces, bueno, básicamente si tú escoges una de las placas, por ejemplo, la Intel Galileo generación 2, te dicen que, bueno, ¿qué es lo que tienes ahorita? Tienes lectura analógica, lectura digital, escritura, bueno, sensores analógicos, digitales, PWM, servos y 2Cs para poder manejar pantallas. Y tenemos aquí las características que no han sido incorporadas. Entonces, antes de empezar un proyecto, si no vas a utilizar, sea cual sea la placa que vas a utilizar, lo importante sería primero venir acá a la sección de las plataformas y revisar cuáles de estas están disponibles. Puedo decirles por experiencia que las más utilizadas son Arduino y también otra de las más utilizadas y de las más fuertes es la Raspberry Pi. Entonces, tiene una cobertura, por decirlo, 100% completa de Johnnyfive en estas dos placas de las más conocidas, aunque la una es para microcontrolador y la otra es un computador que nos permite hacer cosas más fuertes. Estas están casi totalmente cubiertas, entonces no habría ningún problema de compatibilidad. Entonces, listo, avancemos. Sigamos con la presentación. Ahora que ya sabemos que es Johnnyfive y que tiene una gran compatibilidad, podemos decir qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar Johnnyfive para nosotros hacer el manejo de inputs, outputs de entradas simples. Para ello vamos a utilizar un LED, vamos a utilizar un zumbador de estos que emiten sonido. Vamos a también utilizar un sensor. Vamos a utilizar en este caso un sensor de distancia para ver qué tan alejada o qué tan cerca está mi mano y vamos a leer todo eso con JavaScript. Y finalmente voy a utilizar PWM, modulación por anchos de pulso, que alguien si sabe de electrónica es algo súper esencial que se utiliza en diferentes cosas. Y en este caso voy a utilizarlo con manejo de un servomotor y también con mi teclado. Voy a poder hacer girar el motorcito, ¿no? He cubierto estas tres partes debido al tiempo, pero considero que son las más importantes, ¿no? Aquí estoy con lo que sería lectura de datos, aquí voy a estar accionando dispositivos de hardware y aquí voy a estar manejando lo que es PWM, que es algo súper importante. Me gustaría dar en alguna próxima conferencia o en alguna siguiente oportunidad más cosas de electrónica que Johnny Five sí soporta, pero creo que estas son las tres fundamentales. Entonces, vamos a partir de ahora a continuar con nuestro programación. Bueno, se estaba instalando. Bueno, vamos a hacer algo. Para no demorarnos tanto, voy a utilizar el entorno que ya tengo listo hasta que se descargue. Suele salir un poco de errores. Eso es algo que tengo que también comentar y ser honestos, que quizá la configuración inicial hasta ser compatible, el protocolo Firmata y el Johnnyfive sí es un poco engorrosa. Yo me demoré dentro de una media hora, pero considero que una vez que ya tengas listo tu entorno de desarrollo, el resto únicamente es fácil. Antes de empezar, debo mencionarles que existen varias versiones de Firmata. Las versiones de Firmata varían entre ellos porque dan soporte a más o menos componentes. Para la conferencia del día de hoy, yo estoy utilizando una versión de Firmata que yo me modifiqué un poco para que sea compatible con el sensor de ultrasonido. Quizá por ahí está la desventaja y quizá el trabajo extra de llevar un lenguaje de programación web hacia el hardware. Que la configuración inicial tú debes ver qué versión de Firmata satisface tus necesidades. Y de no ser así, debes ir a la página de Johnnyfive y buscar aquí mismo te da dentro de las APIs. Por ejemplo, vamos a hacer el proceso que yo hice. Y básicamente les voy a indicar cómo se hace vamos a ver distance. What's proximity, me parece que es proximity, ya, listo. Proximity y listo. Aquí te dice, más o menos, ¿no?
Si te dice si tú vas a utilizar pulso PWM como, por ejemplo, ultrasónico, en este caso es el que yo estoy utilizando, es el HC04, es el sensor que yo voy a utilizar, debo agregar estas configuraciones. Me dice cuáles son los parámetros que yo puedo configurar dentro de un pin, un controlador, una frecuencia, y me da algo muy importante. Jonify maneja controladores que ya están programados. Si alguno de ustedes ha programado en Arduino, me va a dar la razón y me va a comentar, por ejemplo, que cuando yo estoy programando en Arduino y voy a utilizar, por ejemplo, uno de estos sensores, voy a utilizar una pantalla OLED, necesito instalar en el Arduino mismo o incluir una de las librerías que yo vaya a utilizar, por ejemplo, las más conocidas de Adafruit. Por ejemplo, ahí hay librerías para manejo de I2Cs, de pantallitas, de cualquier cosa. Entonces, Jonify, al ya tener únicamente el firmata, olvidemos que ya Arduino únicamente va a tener el firmata y nada más, y todo lo demás voy a manejarlo con JavaScript. Lo que debe hacer es cargarle en el firmata cuáles van a ser esos controladores que va a utilizar. Y nosotros hacer uso y especificarlos dentro de nuestro archivo JavaScript. Y es así como funciona. Entonces, dentro de estos que me especifica es que yo voy a necesitar pin firmata porque nos va a estar devolviendo datos a cada momento. Entonces, te dice cómo es de realizar este proceso, ¿no? Aquí te dice que tenemos para el SSL4, perdón, tenemos aquí, el computador está un poquito lenta. Ya, una vez que te indica aquí, te dice cuál versión puedes utilizar. En este caso yo voy a utilizar pin firmata. Todo esto ya está hecho. Únicamente lo que tienes que hacer es revisar, pensar en tu proyecto y decir qué es lo que voy a utilizar, venir a la página de Jonify y ver qué es lo que vas a requerir de firmata. En este caso yo voy a requerir firmata más pin firmata. En este caso yo ya lo tengo configurado y preparado para esta conferencia. Ya tengo una versión aumentada de firmata con la versión pin para poder hacer uso de los componentes que vamos a utilizar ahora, que serían PWM y nuestro sensor de ultrasonido. Con el aumento de este pin firmata y bueno, si yo he estado atento a esta configuración, ya se tendría todo listo. No vamos a requerir nada más. Ahora sí, después de ya algún tiempo, vamos a empezar con la programación. Tras realizar esas configuraciones, tenemos ya nuestro primer programa en Jonify, que vamos a aprender un LED. Para ello, empezamos con requerir, con importar nuestro módulo de Jonify, que se encuentra precisamente acá. Dentro de estos, bueno, esto ya lo explicó Juanjo, nosotros podemos ir y encontrar aquí lo que sería la carpeta lib. Si nosotros nos vamos a lib y nos vamos a lo que sería board, el archivo board, que esto es propio de Jonify, son las personas que programaron, encontramos cerca de, me parece que son 1000 líneas de código de JavaScript puro, ejecutado en Node.js, que lo que básicamente van a permitir es hacerme todita la comunicación que yo les acabo de hablar ahorita de una forma bien engorrosa hacia el Arduino y dejarnos listo y expuesto para su uso, lo cual es increíble. Si ustedes han programado en MATLAB, incluso es un poco más feo, porque ahora les voy a mostrar cómo se realiza la ejecución de un programa. Bueno, vamos a nosotros escribir Node y seleccionamos el archivo que vamos a ejecutar. Para esta primera demo, vamos a aprender un LED. Lo único que tengo que hacer yo es escribir Node y LED.js, doy Enter. Y antes de que se ejecute mi programa, voy a matar el servidor. Porque quiero indicarles algo increíble. Lo que hace Jonify con su librería, específicamente con el archivo que les acabo de enseñar, que es el board, con esas 1000 líneas de código lo que hace es buscar los puertos COM disponibles en nuestro sistema operativo, listarlos y si hay alguno conectado con firmata, es decir, con un Arduino que tenga listo ese protocolo, lo va a conectar automáticamente y lo va a inicializar y prácticamente está todo hecho. No tenemos que hacer nada más. A partir de este punto únicamente tenemos que instanciar nuestros componentes de acuerdo a lo que especifique Jonify y podemos hacer uso y programación de todos ellos, lo cual es realmente una locura y a mí me voló de hecho la cabeza porque en MATLAB es un poco feo. Te manda ahí una interfaz, tú tienes que decir en qué puerto de comunicación está, qué tipo de comunicación, si serial va a ser, si es que va a ser por medio de cable USB como tenemos en esta conferencia,
o va a ser mediante Bluetooth con el módulo HC06 o va a ser con Wi-Fi, pero aquí no. Bueno, incluso estamos en este caso con USB, pero si lo tenemos en modo serial con Bluetooth, incluso Johnnyfy te lo encuentra y te lo conecta y te lo deja inicializado y lo deja en modo escucha, listo para poder accionar nuestros sensores directamente con JavaScript. Entonces, realmente es increíble. Me pareció una locura completa la gente de Johnnyfy y la comunidad de JavaScript con en el archivito board toda la programación y lógica que se mandaron para dejar listo y en servicio a los usuarios programadores de hardware. Ahora bien, si tú ya hiciste la configuración que básicamente expliqué de revisar la API, ver qué versiones de firmata voy a necesitar, cuáles son mis necesidades, cargarle al Arduino, instalar Johnnyfy y dentro de una carpetita, básicamente ya tienes todo listo. A partir de ahora, lo único que tienes que hacer es declarar funciones y en el caso que requieras llevarlos a un servidor web, declararlos dentro de tu archivo JavaScript. No se requiere hacer nada más. Ahora vamos a entrarnos un poco más cómo es la lógica de programar hardware con JavaScript, específicamente con Johnnyfy. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es importar Johnnyfy. A partir de ahí, vamos a utilizar básicamente la funcionalidad de Board que les acabo de explicar en estos últimos 5 minutos. Mediante Board, declaramos un nuevo Johnnyfy y le damos que punto .board para que nos haga esta magia que está ejecutada aquí. Una vez que ya sí se conectó exitosamente, lo que hacemos es poner en estado ready y mandamos una función. En este caso, esta función que dice encender es nuestra función principal. Bueno, de hecho podemos irla programando un poquito desde cero. Podemos cambiarle el nombre, porque podemos ponerle función main. Lo que hacemos es declarar una función principal sobre la cual JavaScript va a entender que va a ejecutar todos los comandos. En este caso, la función main es la que va a estarse ejecutando una vez que nuestra placa Arduino esté lista. Una vez que nuestra placa Arduino está lista, nosotros podemos hacer acceso a los diferentes pines de entrada y salida que ustedes conocerán. En este caso tenemos aquí nosotros 13, algunos soportan PWM, otros no. Otros tienen unas entradas analógicas y aquí estaría lo que sería la salida de 5 voltios, la salida de ground, etc. Todos estos puertos ya están disponibles, no tenemos que activarlos ni establecerlos como si tenemos que hacerlo, por ejemplo, en Arduino y decir, bueno, tenemos el pin número tal y va a estar en entrada o va a estar en salida. En este caso ya no, ya únicamente lo que tenemos que hacer es acceder. En este caso vamos a empezar prendiendo en este foco de aquí, tenemos aquí un foco, un LED rojo. Voy a ir acá a la llamada. Tenemos aquí este LED de aquí. Es un LED de color rojo, es un LED simple. Vamos a empezar haciendo prueba de que todo esté bien, utilizando ese LED rojo. Y vamos a utilizar a un new, llamamos a nuestro Johnny y le pedimos uno de nuestros componentes que es de tipo LED. Y únicamente le decimos en qué pin está. En este caso yo lo tengo conectado en mi pin número 13. Una vez que yo lo tengo conectado en el pin número 13, no tengo que especificarle si es de entrada o salida, es algo también súper chévere. Bueno, quizá para algunos les dé un poco de nostalgia si es que vienen de programar Arduino, pero con el tiempo se acostumbrarán. Y una vez que yo estoy dentro de esto, lo que puedo hacer es acceder a varios de los métodos que ya me da Johnnyfy para trabajar con LEDs. Por ejemplo, en este caso, les voy a enseñar que nosotros podemos tener algunos métodos, como por ejemplo en este caso yo voy a utilizar este, que es el blink. Pero si nosotros vamos a la documentación, podemos ver que hay muchísimos más métodos que nos pueden servir. Vamos a leer. ¿Cuáles son los métodos que me entregan? Básicamente tenemos aquí, tenemos toggle, tenemos el método on, o tenemos el método strobe, el método blink, el método brightness que nos permite ajustar precisamente la velocidad, la cantidad de brillo que debemos utilizar. Y vamos a utilizar este más adelante en una demo con una animación que va en valores de 0 a 225, me da la opción fade, me da varios métodos ya hechos, que incluso si yo estoy programando en Arduino, quizá me tocaría meter en un ciclo for y de utilizar la función delay, y quizá por ahí es un poquito más feo. Pero no, JavaScript ya nos dio todos estos métodos que son muy usuales y que la verdad sería
muy improbable que requieras algo que no esté aquí. En este caso vamos a utilizar el método, el on, para hacer un poquito más práctico. Esta función ya no necesito. Y vamos a utilizar, una vez que ya tenemos nuestra variable LED rojo, podemos hacer uso de ella con el método blink. El método blink básicamente lo que hace es prender y apagar en un determinado tiempo. Esto está en una medida de milisegundos. Entonces utilicemos 1000 milisegundos para establecer que se prenda y apague durante un segundo. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a darle en LED y vamos a la videollamada para ver cómo nos está yendo. Entonces, no sé si se puede apreciar en cámara que también, pero precisamente aquí tenemos que se está prendiendo y apagando durante un segundo el foco rojo. De igual forma, nosotros podemos hacer uso de otros métodos. Por ejemplo, podemos hacer uso del método on-off, podemos dejarlo prendido, lo subimos y únicamente se va a prender el LED. Primero se carga el programa mediante comunicación firmata y efectivamente ahí no sé qué también se aprecia en cámara, pero ahí ya está prendido nuestro LED. Ahora, continuando con la programación, nosotros vemos que nuestro servidor se queda en ejecución continua, lo cual es bastante bueno ya que nos permite simular como el método void que se tiene, void y loop, que se tiene ahí en nuestro método vacío loop que tenemos en la programación Arduino clásica, que permite que el programa esté repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose y repitiéndose. Básicamente tenemos ya todas las características implementadas. Ahora quisiera regresar un poco al código que tenía inicialmente y demostrarles que simplemente ahora podemos hacer uso de esta función. En este cambio, el caso yo le había llamado encender, y podemos hacer uso de muchísimos más LEDs, ¿no? Y únicamente tenemos que utilizar new y especificar cuál va a ser. Y utilizar el método blink. Ejecutemos este código para ver cómo nos va. Y vamos a la videollamada. De acuerdo a este código, el LED de color rojo debería estarse prendiendo y apagando en un intervalo de un segundo, el LED amarillo en un intervalo de un segundo y el LED verde en un intervalo de 2 segundos. Entonces, básicamente es lo que tengo aquí. Y listo. Así sería una aproximación muy inicial. Pero el día de hoy quería traerles un poco más de lo que se puede hacer con lo que vendría siendo Johnnyfive y a puro JavaScript. Dentro de eso lo que he hecho es programarme un pequeño semáforo y lo hice con la intención de demostrar cómo se hacen los programas que debemos manejar con un poquito más de lo que sería de precisión del tiempo, que es algo súper importante en electrónica. Como ustedes sabrán, en Arduino existe una función que se llama delay. Entonces tú, por ejemplo, dices, necesito que esta luz se prenda durante un segundo, después de un delay de 20 minutos que ejecute tal acción. Dado eso, nosotros podemos simular eso mediante funciones de JavaScript que nos presenta, principalmente mediante la de setTimeout y la de setInterval. Estas funciones de aquí son la manera que JavaScript nos presenta para poder manejar tiempo y podemos sacar provecho de ellas. Por ejemplo, un semáforo debe prender su luz roja, amarilla y verde, pero debe esperar un determinado tiempo. No puede prenderse tan a la ligera, por así decirlo. Y tampoco podríamos utilizar el método blink, porque a la vez que uno está prendiéndose, quizá el otro esté apagándose, y entonces sería un poco difícil coordinar. La solución para hacer con esto con JavaScript básicamente sería utilizar un bucle. En este caso, lo que hacemos, tenemos nuestra función main, declaramos cuáles son los LEDs y en cuáles pines van a estar, y declaramos una función que nos permita tener ese efecto de semáforo. Para ello, nosotros hacemos una función en la cual nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, yo en este caso utilicé una variable que me diga si es que el tráfico está detenido. Entonces me diga, en la consola me escriba detenido, me apague la luz amarilla, me apague la luz roja,
me apague, perdón, la luz verde y me encienda la luz roja, el semáforo está en rojo. Y en caso de que no sea así, que me prenda la luz verde. Para ello, que me escriba en consola, siga, continúe el tráfico, me apague la luz roja, me prenda la luz verde, pero como sabemos, existe un intervalo en el cual debe pasarse primero a amarillo para advertir a los conductores que el semáforo está por cambiar de verde a rojo. Es ahí cuando vendría quizá un poco la confusión y el problema, ya que nosotros aquí no tenemos la opción delay o una función sleep. Pero la solución a esto sería utilizar el setTimeout y utilizar una nueva función. En este caso yo le he llamado advertir. Esta función advertir lo que básicamente va a hacer es prender la luz amarilla y apagar la luz verde. Entonces, aquí lo he puesto que me dé un mensaje por consola que me diga cambiando a color rojo. Y de esta manera yo puedo tener un control del tiempo, tal como si lo tendría con una función delay o sleep que no está presente nativamente en JavaScript, pero que esta sería la solución. Me he quedado un poco en este código, un poco en estos componentes un poco tan simples, pero creo que es una parte muy importante, porque una vez que hemos entendido que mediante anidando funciones y utilizando el setTimeout, básicamente ya tenemos una simulación de lo que sería el delay. Y prácticamente ahora sí tendríamos completo un entorno de funciones de electrónica. Ahora, para poder poner este funcionamiento del semáforo en un ciclo repetitivo, lo único que hago es poner la propia función de tener tráfico, llamarse a sí misma cada 3 segundos. En este caso yo he puesto que el amarillo se ponga en un segundo, pero tranquilamente puedo convertirlo en, pongámosle en 12, bueno, dejémosle en 500 en la mitad. Y vamos a ejecutar este código de semáforo. Para ello únicamente tengo que dar no y llamar el archivo. Me busca Johnny5 los puertos disponibles y me va poniendo en consola. Detenido, siga cambiando a rojo. En este momento voy a proceder a partir mi pantallita en dos para poder apreciar cómo se está llevando y voy a hacer un poco de sombra con mi mano. Y vamos de aquí leyendo los estados. Detenido y efectivamente está en rojo. Se va a verde, cambia a amarillo y va a rojo. Y en los intervalos de tiempo que yo establecí. Entonces, básicamente así sería la programación de un semáforo básica con JavaScript. Lo dejamos ahí un tiempo más apreciando y vamos a detener. Bien, vamos recapitulando qué hemos visto hasta el momento. Hasta el momento hemos visto el manejo de entradas y salidas con LEDs. Ahora vamos a hacer un demo con un zumbador. Voy a proceder ahora sí a únicamente explicar a manera un poco sucinta los códigos y voy a proceder a ejecutarlos por honor al tiempo. Pero pueden ustedes revisar la documentación de Johnnyfy donde se explica un poco más a detalle cómo se hace. Johnnyfy también permite hacer el manejo de sonido mediante frecuencias. En este caso yo tengo disponible uno de estos zumbadores pasivos simples y en el cual voy a reproducir una pequeña canción. Espero que se avance a escuchar. ¿Cómo hace Johnnyfy esto posible? Para ello nos provee otra vez ya un componente creado, en este caso es piezo, que corresponde en italiano al nombre de un parlantito. Entonces es uno de los parlantes de puesto Johnnyfy este nombre. Únicamente se le especifica el ping, no se tiene que hacer ninguna otra configuración adicional. Esto es opcional, inyectarlo al web del board para que éste sepa qué componentes va a estar utilizando, pero es opcional. Y finalmente tú le das al método play, que también ya te entrega Johnnyfy, y le pasas la canción con las notas musicales y la duración que ésta debería tener. Y finalmente el tiempo de duración y finalmente la canción. Tú le pasas aquí. Aquí estableces las notas que vas a utilizar y el tiempo, y aquí finalmente le das, por así decir, la secuencia de notas musicales para que sean reproducidas. Finalmente le das los bits y el tiempo que también habíamos establecido antes, y eso sería todo. Si nosotros mandamos a ejecutar este código, vamos a obtener lo siguiente. Voy a proceder a partir mi pantalla. Y Juanjo, ahora sí te voy a pedir que me ayudes porque no sé si es que con mi micrófono se alcance a escuchar. Pero vamos a ver. A ver, Déjame permíteme y acercar. yo te aviso. Ah, ok. Vamos ahí.
Si en este momento se está reproduciendo, no lo escuchamos lamentablemente. Ok. Sí, lamentablemente no creo que se pueda escuchar. Si me esperas un segundito, déjame habilitarle en el celular el micrófono, y quizás sí, pero quizá voy a tener un poco de eco. A ver, Claro, tenle en cuenta que tienes que compartir el audio del Zoom para que nosotros podamos. ahí, veamos. Listo, ¿se me va a escuchar algo? La verdad es que no, sinceramente no. Bueno, la verdad es que sí está un poco difícil, porque el parlantito que estamos utilizando es muy pequeñito. Pero bueno, deben creerme que se reprodujo una canción. Y bueno, hagamos un último intento. Déjame acercarle lo más que puedo al micro. Si es que ahí sí Eh, ya no se escucha, pasamos a eh, la siguiente demo. Lamentablemente, muchachos, esta es una de las desventajas que tenemos por el hecho de bueno, De la estar en virtual virtualidad. y en esta pandemia. Bueno, ojalá algún día volvamos a estar juntos en una clase y ahí sí van a poder apreciar cómo se puede utilizar JavaScript con un Arduino. Entonces, inténtalo, Anderson, a ver si es que se puede. Veamos. Ahí quizá. No, la verdad es que no se logra escuchar muy bien. Bueno, Bueno, lamentablemente no ya creo que importa. puedes seguir nomás ya. Pasemos Bueno, con el siguiente eso. demo. Bueno, deberán creerme que yo en mi cuarto estoy escuchando una canción, pero también el zumbador es muy pequeño, ¿no? Exacto, No me da muchachos, mucha respuesta. traten de confiar en nosotros un poco. Sé que eso funciona, entonces, muchachos, bueno, tal vez después podríamos subir un video a YouTube de mostrar lo que está funcionando, pero por ahora lamentablemente no se puede. Exacto. Ya, continuemos entonces con el siguiente demo, que este sí va a ser un poco más apreciable. Yo me imagino que aquí están personas de equipos de desarrollo web, entonces dentro de eso, de CSS, ustedes deben saber que hay estilos de animación, ¿no? Uno de esos quizá es lo de las curvas de Bézier, no sé si más o menos me entienden la idea, que más o menos nosotros tenemos, por ejemplo, efectos lineales para que vayan apareciendo en CSS, por ejemplo, una cajita y que vaya apareciéndose en función del tiempo. Johnny Vibe se encargó de hacer esto también con los LEDs y con otros componentes. Me parece que también están para los servomotores y para LEDs de RGB. Esta parte me pareció súper chévere, por eso quise incluirla en la demo del día de hoy. Y básicamente me he creado una función que se llama animación LED y es precisamente el método Fate, en el cual tú le especificas qué tipo de animación va a tener. En este caso es una animación lineal y le estableces la duración que va a tener esta animación. Voy a ponerle de 300 milisegundos, es decir, de 3 segundos, y en el cual tú, en igual que en las curvas de Bézier, estableces puntos, o sea, a lo largo del tiempo, entre 0 y 1. Cada cierto tiempo va a haber un cambio, es decir, yo he establecido entre 0, 02, 04, 06, 08 y hasta 1. En este aquí, y le dices cuáles van a ser los keyframes, es decir, qué tanto brillo va a tener el LED a través del tiempo. Es decir, en el tiempo 0 de los 3 milisegundos, si nos imaginamos en una gráfica XY, va a tener un brillo 0. En el 02 va a tener un brillo de 250. En el tiempo 4 de 25, en el tiempo 6 de 0, 0 y finalmente bajará a 125. Finalmente, le he puesto que me ponga ahí fin de ciclo de animación y le he puesto en bucle, como les había invitado a hacerlo anteriormente, con el set timeout, animación, cada cuánto tiempo va a estarse ejecutando. Aquí en este caso le voy a hacer coincidir con los 3 milisegundos y vamos a ejecutar esta demo. Y vamos a partir mi pantalla. Y bueno, vamos a ver. Entonces voy a hacer un poco de sombra con mi mano. Entonces no sé si ahí se avance a apreciar bien el efecto en el LED verde. Cómo hace precisamente este efecto lineal. Se brilla durante un más tiempo, se apaga y regresa a la mitad de su brillo, tal como lo habíamos establecido en los key points y en los keyframes. Así sería como podemos nosotros manejar una animación. Si bien nosotros le vemos esto como algo didáctico, dentro de electrónica puede ser algo muy útil porque estas animaciones pueden indicar a los usuarios de nuestros dispositivos electrónicos que existió algún error o que nuestros equipos están en algún estado. Entonces es algo que también puede ser súper útil.
Para las siguientes demostraciones voy a hacer uso de lo que sería el PWM y finalmente de un sensor de distancia. Hemos manejado lo que sería entradas y salidas con el EPS, con animación, con simple y el zumbador que lamentablemente no se alcanza a apreciar. Y ahora vamos a pasar con la parte del sensor. Es algo súper importante y yo creo que a todos les da curiosidad cómo podemos leer cosas de nuestro entorno mediante sensores con JavaScript. En este caso vamos a usar el módulo, el de aquí es el HC004 en su versión digital. Y bueno, vamos a partir nuevamente la pantallita. Les presento para las personas que no lo conozcan. Este es un módulo sensor de distancia de ultrasonido. Básicamente lo que hace es manda un pequeño sonidito y captura el retorno. Calcula el tiempo en el cual se demoró este retorno. Si nosotros estamos programando en C++ puro y duro, lo que tenemos que hacer es que tomar este tiempo de retorno y bueno, dividirlo bueno, se mete unas fórmulas para saber la distancia con la velocidad que tiene el sonido y dividimos para dos porque como es de ida y vuelta y básicamente esa es la distancia que nos entregó. Nuevamente, la gente de JavaScript se encuentra actualmente desarrollando ya controladores, por así decirlo, que permiten ya implementar todo y nosotros únicamente hacer uso mediante funciones. Digo que se están haciendo constantemente porque en realidad no están todas listas. Existen muchos sensores que todavía no están programados, que todavía no se encuentran listos, pero en este caso existe algunos que ya están programados. En este caso voy a utilizar el de distancia. ¿Cómo es la programación de este? Básicamente utilizamos únicamente Johnify y utilizamos aquí un nuevo sensor de proximidad. En este caso le llamo como New Proximity. Y lo que me hace es decir, bueno, el controlador en HS004 le digo en qué pin está y cuál va a ser la frecuencia que tiene. Finalmente le decimos, hacemos uso, porque todo esto ya nos da Johnify, que nos dé la distancia en centímetros. Nosotros no tenemos que hacer ninguno de los cálculos que tendríamos que hacer en C++, de poner la fórmula de la velocidad con el sonido y dividir la distancia para dos. Él ya nos entrega la distancia automáticamente. Entonces vamos a proceder a mandarnos este demo. Sería con Node y sería sensor de... Ay, perdón. No, este no es. Sensor de distancia. Listo. Me va a ir conectando y me va a ir entregando las lecturas de mi mano. Entonces me dice, tu mano se encuentra a 5.1 centímetros, a 6.9. Voy a mantener quieta mi mano y no voy a moverla. Voy a aumentarla ahí y me va a ir diciendo a qué distancia se encuentra. Bueno, Bueno, en este momento mi celular ya se le acabó la batería y no puedo compartir como lo estaba haciendo, entonces voy a aprovechar la camarita del Zoom para irles demostrando cómo está funcionando. Entonces, bueno, ahí tenemos el sensor de distancia, ¿no? En este momento dice que se encuentra a 41 centímetros, está más o menos a 40 centímetros, que es más o menos la distancia que está hacia mi cámara. Y voy a proceder a acercarla para que vean la diferencia. Listo. Y ahí me está diciendo, ahora te encuentras a 11 centímetros, a 12 centímetros, a 12 centímetros. Voy a proceder a alejarme nuevamente con mi ultrasónico. Y tenemos ahí la distancia. Me dice que estoy a 45. Entonces así es como podemos interactuar con las entradas de lecturas, con entradas tanto digitales como analógicas. Y podríamos, por ejemplo, esto nosotros guardarlos mediante Express y utilizar WebSockets y mandarlos a guardar en algún lado. Podemos incluso utilizar una API, entre otras cosas. O podríamos únicamente hacer uso en consola, como también lo tenemos ahora. De hecho, aquí ya tienes infinidad de posibilidades. Una vez que ya tienes aquí las distancias leídas desde el Arduino, puedes hacer, por ejemplo, uso de Express y crearte ahí un servidor web que le entregue ahí a varias personas. Pero podría no ser distancia, podría ser la humedad, podríamos hacer un invernadero, podríamos decir cuál es la temperatura, humedad relativa, sensación térmica, un mundo de posibilidades increíble que incluso yo diría que es mucho más fácil realizarlos, ya que como vemos, Johnify nos provee ya estos controladores y únicamente accedemos a sus métodos. Y para terminar con las demos y ya ir concluyendo con lo que sería
pequeña demostración del potencial que tiene JavaScript en hardware, voy a proceder a hacer uso de lo que sería el PWM. En este caso me descargué lo que sería el ejemplo de Johnify, que nos permite utilizar un servomotor mediante modulación de anchos de pulso para hacer movimientos con el teclado. En este caso voy a escribir aquí en consola, atrás, adelante. Lo que se hace básicamente es agregar algo que sería Key Preset, porque voy a mover mi servomotor con el teclado de mi computadora. Y yo quiero que recalcar esto que es súper increíble, porque imagínense que en vez de utilizar la serial de mi USB, estoy utilizando el serial del Wi-Fi para hacer Internet of Things. Yo podría controlar un motor que se encuentre incluso a unos 20, 40 metros de distancia y controlarlo a través desde, en este caso desde mi computadora, pero tranquilamente desde una aplicación híbrida, como nos explicó Juanjo ayer, o podríamos hacerlo con una aplicación web en React, en Angular, y tener yo ahí programados mis controladores en HTML. Yo en este caso, por simplicidad, lo voy a hacer con mi teclado, pero quiero que tengan esa idea del potencial que tiene esto. Este servomotor que tengo yo aquí en este momento es un SG90, es un motor pequeño, me parece que tiene un torque de 2.5, es decir, unos 2 kilogramos aquí en su hélice, que bueno, que sí es bastante cargar 2 kilogramos. Y bueno, o sea, con un motor un poco más grande, por ejemplo, la siguiente versión de este, es un un MG90, me parece que tiene un torque de 5 kilogramos. Entonces, imagínate que tú puedes abrir una puerta tranquilamente de las de madera, de las grandes que tenemos, con tu computador a unos 10 metros de distancia, si tú utilizas Bluetooth o Wi-Fi, con tu computador, con tu aplicación móvil. Y todo eso gracias a Johnny. Entonces, vamos a proceder con la demo. Me está estorbando esta partecita del Zoom, déjenme retirarla y listo. Note, y vamos a utilizar server.js y vamos a darle a ejecutar. Ok, tengo aquí mi servomotor. Bueno, se fue a la posición inicial, siempre hace eso el servomotor. Y voy en este momento a aplastar en mi teclado la tecla hacia arriba y espero que se logre apreciar el giro. Y si le doy, me va a ir igual indicando en consola hacia dónde está, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Todo esto lo estoy haciendo con mi teclado. Si ya estoy atrás y le sigo presionando por el tope mecánico del servo, no va a girar. Si le doy hacia atrás, incluso puedo parar en medio con la tecla espaciadora. Me paré ahí en el medio. Y puedo estar así girando. En este caso, por cuestiones de tiempo, únicamente lo hice así de forma simple, pero al tener ya el PWM listo, nosotros podemos medir los ángulos hasta cuáles se pueden medir y cada cierto tiempo moverse. Entonces, básicamente esa sería toda la demo que tengo preparada para el día de hoy. ¿Me escuchas de nuevo, Juanjo? Se me fue el internet un ratito, creo. ¿Se me escucha? Sí, Anderson, ahí te escucho. Te Listo, se fuiste me por un cortó la momento. interferencia un poco. Ya. Decía que precisamente, incluso Johnnyfy ha publicado aquí, te dice cuáles son los libros que existen ya, que están manejando JavaScript. Bueno, aquí como una anécdota un poco que escuché hace unos años, existen dentro del CERN, como ustedes saben, hay bastante hardware electrónico para poder hacer experimentos. En alguna de estas ocasiones logré escuchar que, bueno, la gran mayoría está programado, ustedes saben, los lenguajes de electrónica, ¿no? Que son un poco de C++ y toda esa cosa. Pero escuché que se dio uso de Johnnyfy para poder utilizar y hacer las lecturas, no programar todos los controladores, porque eso sí es un poco complicado, usarlo únicamente con JavaScript, sobre todo por cuestiones de tiempo y de seguridad que se exige. Pero sí te escuché que incluso se está utilizando JavaScript como para poder leer ya los datos, utilizando, conectándose obviamente con Johnnyfy a las lecturas del hardware, lo cual me pareció súper increíble, ¿no? O sea, está demostrando los avances que está teniendo este tipo de proyectos.
El proyecto más vistoso que tiene Johnnyfy es precisamente utilizar toda la librería para programar el robotcito este de Johnnyfy y que pueda tener un poco de animación. Y bueno, básicamente eso sería en cuanto a Johnnyfy. Y para cerrar mi sesión, bueno, son las 7:08, estamos a un poquito de tiempo. Voy a proceder a explicarles cuáles serían las repercusiones y cómo le veo a esto del manejo del hardware con JavaScript más allá de esta librería. Sin duda, las repercusiones podrían ser en inteligencia artificial, sobre todo en el aprendizaje por refuerzo. Como ustedes saben, un agente tiene sensores y actuadores. Entonces, sobre todo como lo que sería aprendizaje por refuerzo, nosotros podemos tener robotcitos y podemos que estos, mediante políticas, aprendan a conducir bien, o aprendan a caminar bien, o aprendan a moverse en un determinado entorno, porque ya podemos manejar hardware con JavaScript. Esto es muy importante también en lo que sería sistemas en tiempo real. Podemos tener las lecturas de los sensores mediante Node.js, o podríamos utilizar, por ejemplo, Express como servidor web. Y si queremos algo mucho más serio, mucho más real, podemos utilizar Nest y desplegar en una API los datos que están siendo leídos en tiempo real en sensores y esto utilizarlos en aplicaciones de tiempo real con Socket.io y con Angular. Entonces esto te da una ventana increíble. Por ejemplo, las florícolas aquí en Ecuador sin duda requerirían esto. Y si tú eres una persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar hardware o estudiar lenguajes de electrónica, si dominas bien JavaScript, únicamente vas a necesitar JavaScript y nada más para poderte llevar esto a un proyecto de IoT o de sistemas inteligentes en tiempo real. Además, también pueden crearse almacenes de información, lecturas de datos de los sensores. Podemos tener aplicaciones con interacciones con hardware, por ejemplo, aplicaciones web que requieran saber la temperatura de tu cuarto para tomar cierta decisión. Podemos hacerlo tranquilamente. Y esto también nos abre la ventana del Internet de las cosas, de Internet of Things. En el caso de sistemas en tiempo real, como sería la aproximación básica, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no podría ser una demo, pero básicamente sería utilizar Express, Socket.io y Johnnyfy para el manejo del hardware, y podríamos ver en nuestro navegador las lecturas que estábamos viendo por consola. Podemos llevarlo esto al siguiente nivel, como lo digo, con Nest o con otro tipo de frameworks que nos permitan interactuar un poco mejor con el usuario. Para el Internet of Things, les comento que existe un protocolo que se llama el MQTT, que es básicamente la comunicación mediante HTTP rápida entre dispositivos conectados, en el cual nosotros tenemos un servidor principal, conectamos nuestros sensores y los diferentes dispositivos. Esto se puede hacer perfectamente con Node.js. Finalmente, en esta es la parte de sinceridad, la parte en la cual yo doy mis apreciaciones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con hardware durante ya aproximadamente unos 2 años y quiero dar mis apreciaciones con respecto a cuáles serían las ventajas y desventajas de manejarlo con JavaScript. No todo lo que brilla es oro y como lo dije al inicio de mi conferencia, hay dos tipos de lenguajes. Y sin duda hay muchas personas que a veces no utilizan JavaScript porque es débilmente tipado. Podríamos utilizar TypeScript, pero realmente las personas argumentan que realmente no es nativo, no es 100% orientado a objetos. Pero como les digo al inicio, no todo lenguaje es perfecto, pero si sabemos sacar las funcionalidades, sacar provecho a cada una de las características que esto nos presenta, podemos llegar muy lejos. En cuanto a las librerías, el Arduino nos permite importar las librerías de forma súper fácil con un include y por lo general Adafruit es las librerías más utilizadas. En cambio, en JavaScript lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente el protocolo Firmata, ver bien qué sensores vamos a utilizar y ver si Firmata cubre con todo eso. Y de caso de no ser así, ir a la API de Johnnyfy, descargar esa versión de Firmata o aumentarlo a la que ya tenemos y cargarla a nuestro Arduino. Ese paso, por así decirlo, ganaría Arduino, porque únicamente es un include y aquí tienes que revisar documentación y prepararlo. En cuanto a controladores, Arduino prácticamente tiene demasiados controladores para una gran cantidad de sensores con una gran cantidad de empresas y en Johnnyfy existen los más genéricos, los más populares, incluso algunos de ellos todavía no están 100% listos, pero si tú manejas bien JavaScript, no importa que no estén hechos en Johnnyfy, puedes hacerlo con Node.js con la aproximación de comunicación serial como lo expliqué al inicio, que tampoco sería un gran impedimento. Bueno, si no te dan todo hecho y si manejas bien Node.js, tranquilamente puedes programarlo por tu parte. De hecho, existen proyectos en algunas comunidades que han hecho clones de Johnnyfy o mejoras de Johnnyfy con la finalidad de manejar hardware.
En cuanto a facilidad de uso, Arduino yo creería que, a ver, aquí hay dos puntos de vista. ¿Eres un electrónico o eres una persona más bien de programación de software web, de aplicaciones móviles, de aplicaciones de escritorio? Empecemos por ahí. Si eres una persona de electrónica, quizás Johnify o JavaScript en general no te parezca tan fácil, ya que quizá en algunos puntos te dé cosas muy hechas. Y quizás como tú como ingeniero en electrónica requieras, por ejemplo, establecer mejor la frecuencia o cambiar la velocidad de comunicación, o requieras a lo mejor no hacer uso por partes de los sensores. Entonces, quizá en esa parte no te convendría tanto, porque tendrías que ir a Node.js y quizá la comunicación sería un poco engorrosa y bueno, no te convendría un poco. Pero si es un proyecto simple y tú ya conoces los conceptos, sí se te va a hacer un poco más rápido, por así decirlo. Pero si tú eres un programador web, si eres un programador JavaScript puro, se te va a hacer fantástico. No vas a tener que manejar conceptos o no vas a tener que entender tanto cómo funciona el sensor como si tienes que hacerlo en Arduino, en el cual, por ejemplo, para el sensor de ultrasonido, tú tienes que declarar, en este caso, yo estoy utilizando un único pin, pero ahí tienes que utilizar dos para ver tanto lo que manda el sonido como el que regresa y aplicar unas fórmulas como les expliqué adicionalmente, además de establecer cuál va a ser de entrada, cuál va a ser de salida. Y bueno, quizás entender un poco más del sensor. En cambio, con Johnify únicamente haces uso del mismo y haces la lectura de los datos. Entonces, si eres un programador web y requieres utilizar hardware, ya lo tienes hecho, lo cual es realmente fantástico. Abre el conocimiento hacia todos los lados, no dejas la electrónica centrada únicamente para los entendidos en ella, sino que permites que el resto de programadores que no tienen tanto conocimiento en ella puedan acceder a este conocimiento, acceder a estas tecnologías, acceder a estos dispositivos electrónicos e implementarlos en su software. Finalmente, ¿cuáles serían las aplicaciones o los usos que yo le daría? Yo le daría básicamente en Arduino puro, se usa desde electrónica, desde chiquitos hasta electrónica con potencia alta, utilizando relevadores. Johnify, yo lo utilizaría en proyectos simples que requieran uso de componentes generales y sobre todo cuando se trate de Internet of Things. Me parece que la integración es mucho más limpia y mucho más fácil. Sobre todo si es que estás manejando un stack full JavaScript. Hay muchos temas por tratar que realmente la conferencia se ha quedado así de corta. Ya estoy terminando con la conferencia y realmente solo hemos dado una sobrepasadita. Los temas quizá más importantes por tratar sería el Internet of Things. Dentro de esto debemos también hablar mucho de lo que sería la seguridad de su comunicación, las alternativas, la eficiencia de la comunicación. Podríamos también hablar de el manejo con otras placas, quizá con una BeagleBone para inteligencia artificial o con Raspberry Pi. El manejo de señales analógicas, también como ya sabemos Arduino soporta, entonces podemos manejar sensores un poquito antiguos. Y sobre todo manejar inteligencia artificial con JavaScript, con TensorFlow.js. Incluso podríamos hacer robots inteligentes con lo que hemos visto el día de hoy, añadiéndole de TensorFlow.js. Finalmente, gracias por la oportunidad. Espero haber al menos mostrado el potencial que esto tiene. Es imposible en una hora y sobre todo con las situaciones del manejo de cámaras y la virtualidad y las condiciones de Internet, se hace un poco complicado y realmente eso retarda, pero espero al menos dejado esa chispa de lo increíble que puede ser JavaScript. Agradecerles también por su tiempo, por haber asistido a esta semana. Eh, Esperamos ser un aporte en su formación académica, ser una inspiración para ustedes y saber que el conocimiento es libre y existen muchas formas de hacer las cosas y nosotros como ingenieros de saber decidir cuál debemos escoger. Finalmente, el límite es tu imaginación y eso fue todo. Gracias por su atención.